Cordial saludo para todos. Por medio de esta videoclase damos continuación con la temática iniciada por medio de la guía de trabajo correspondiente al tercer periodo de la asignatura de Biología de grado noveno. En esta ocasión hablaremos específicamente acerca de la evolución, sobre las evidencias que ésta tiene y acerca de todo lo que tiene que ver su parte teórica. La actividad 6 te piden que leas el siguiente texto. Es la lectura número 4, dando continuidad a las lecturas que se hicieron previamente en la guía anterior. Tiene un título: Evidencias de la evolución, biogeografía y registro fósil. Miremos qué es eso que tiene que ver con la biogeografía. La distribución geográfica de los organismos sobre la Tierra sigue patrones que se explican mejor por medio de la evolución, en combinación con el movimiento de las placas tectónicas, ¿cierto? ¿Qué son las placas tectónicas? Aquí en la guía ustedes pueden observar una definición al respecto. Partes de la litosfera, es decir, la envoltura rocosa que constituye la corteza exterior sólida del globo terrestre, que se ubican debajo de la corteza terrestre. A lo largo de estas placas tectónicas, a lo largo del tiempo geológico, por ejemplo, los grandes grupos de organismos que ya habían evolucionado antes de la ruptura del supercontinente Pangea, hace unos 200 millones de años, tienden a tener una distribución mundial. En cambio, los grupos que evolucionaron después de la ruptura suelen aparecer solo en regiones más pequeñas de la Tierra. Por ejemplo, los grupos de plantas y animales en los continentes del norte y del sur, que pueden ser rastreados hasta la división de Pangea en dos supercontinentes, como son Laureasia en el norte y Gondwana en el sur. En 1910, mientras examinaba detenidamente un atlas, Alfred Wegener, meteorólogo alemán, fue el primero en reunir datos procedentes de diferentes disciplinas científicas para argumentar una teoría referente a la conformación de los continentes. Wegener se preguntó si las siluetas de los continentes encajaban entre sí por pura coincidencia. También después formaría con ellas un único supercontinente primordial al que llamó Pangea, que significa toda la tierra en griego. Postuló que aquella inmensa masa de tierra firme había existido hasta que hace 250 o 200 millones de años aproximadamente empezó a separarse en los continentes actuales. Es decir, que con esta información que les han brindado aquí y acorde a esta imagen que podemos observar, se dice que al inicio de la formación de la Tierra existía un megacontinente en el cual estaban conjugados los continentes que hoy conocemos en nuestro planeta Tierra. A esa unión de todos esos continentes o a ese megacontinente se le denominó Pangea, teniendo en cuenta una palabra griega que al traducirla significa toda la Tierra. Antes de seguir con la lectura, este señor Alfred Wegener, ¿verdad? Él sintió la curiosidad de por qué razón los continentes que hoy en día conocemos, si se pudiesen integrar, parecería un rompecabezas, ¿verdad? Es decir, encajan, digamos que casi de forma apropiada. Por ejemplo, noten aquí en esta imagen que les estoy señalando donde están los continentes actuales. Fíjense América del Sur. Miren la protuberancia que tiene en esta parte, aquí en el Brasil. Miren que si nosotros unimos esta parte de América del Sur con África, que es este otro continente, esto encajaría perfectamente aquí, ¿cierto? Entonces, detalles como estos fueron los que llevaron al señor Wegener a proponer que inicialmente existía el megacontinente, y esta teoría es bastante aceptada. Los mamíferos marsupiales en Australia probablemente evolucionaron de un ancestro común. Debido a que Australia se mantuvo aislada por un largo periodo de tiempo, estos mamíferos marsupiales llevan sus crías en una bolsa, se diversificaron para ocupar varios nichos sin ser desplazados por los mamíferos placentarios. Entonces fíjense,
Toda esta información que les dan es como evidencia de lo que acá se ha hablado acerca del megacontinente Pangea. Fíjense ustedes que aquí en este modelo todos los continentes están unidos. El único que se mantuvo separado fue Australia. Por eso aquí en este continente hubo especies que adquirieron características propias muy diferentes a estas de acá. ¿Listo? Y eso pues se dice que es así debido a que desde un comienzo este continente que hace parte de Australia se mantuvo aislado del resto del Pangea. Aquí podemos ver unos ejemplos de marsupiales, mírenlos, los koalas y los canguros, que son los más conocidos. El registro fósil o la paleontología. Vamos a ver qué nos dicen esos fósiles. Los fósiles son los restos conservados de organismos o sus rastros que estuvieron vivos en un pasado distante. Infortunadamente, el registro fósil no es completo ni está intacto debido a que la mayoría de los organismos nunca se fosilizan y los humanos rara vez encontramos a los que sí se fosilizaron. Ustedes saben que, por ejemplo, un ser vivo, sea una planta, un animal prehistórico, con el paso del tiempo tiende a ser degradado, ¿cierto? Los microorganismos que están en el ambiente suelen degradar todos estos restos. Sin embargo, hay algunos que se conservan dependiendo de ciertas condiciones medioambientales, tales condiciones de presión, de temperatura, humedad. Entonces, este tipo de condiciones son las que permiten que hoy en día aún se sigan encontrando restos fósiles. Sin embargo, los fósiles que hemos encontrado nos permiten comprender la evolución a lo largo de extensos periodos de tiempo. Entonces aquí, de acuerdo a la edad de la Tierra, miren, aquí están las diferentes edades o etapas, ¿verdad?, en la que se ha dividido la historia de la Tierra. Entonces aquí podemos ver de abajo hacia arriba el periodo arcaico, ¿sí? La Tierra se forma hace 45 billones de años. Aquí viene entonces el Daleozoico, luego el Mesozoico y el Cenozoico. Aquí en el Daleozoico encontramos todas estas etapas, ¿cierto? Y aquí están los respectivos millones de años, ¿sí?, que transcurrieron entre uno u otro. ¿Cómo puede determinarse la edad de los fósiles? En primer lugar, los fósiles suelen encontrarse dentro de capas de roca llamadas estratos. ¿Listo? Cada uno de estos, a su vez, es un estrato. ¿Oyeron? Los estratos proporcionan una especie de línea de tiempo en la que las capas superiores son más recientes y las más profundas son las más antiguas. Y eso lo podemos observar aquí. Fíjense que en la medida que se profundiza, ¿verdad?, en este fragmento de tierra, entre más adentro esté, significa que son más antiguas esas secciones de la Tierra. Los fósiles que se encuentran en diferentes estratos de un mismo lugar pueden ordenarse por su posición y los estratos de referencia con características únicas pueden utilizarse para comparar las edades de los fósiles en diferentes localidades. Es decir, que los estudiosos de los fósiles, dependiendo del estrato en donde encuentren ese fósil, ellos pueden estimar de forma aproximada la edad que posiblemente puede tener ese fósil. Por ejemplo, si los científicos encuentran un fósil aquí en este estrato que corresponde al Ordovícico y al Cámbrico, obviamente los científicos van a estimar que la edad de ese fósil es en la edad que se está indicando aquí, 542 millones de años. Imagínense ustedes. Lo mismo, si aquí, por ejemplo, en el Paleoceno, ¿sí?, o en el Eoceno, encuentran un resto fósil, entonces se puede estimar, se puede aproximar a que la edad que puede tener ese fósil es cercana a los 655 millones de años. Y así sucesivamente. Digamos que esto es una técnica que tienen en cuenta los estudiosos, los paleontólogos. Además, los científicos pueden datar los fósiles de manera aproximada mediante datación radiométrica, un proceso que mide el decaimiento radiactivo de ciertos elementos, como el carbono 14. El carbono 14 es bastante usado para determinar la edad media de los fósiles, es decir, dependiendo de la presencia o no de isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que van a tener
diferente número de neutrones, y eso hace pues que tengan características radiactivas diferentes, y cada uno de estos isótopos tienen un periodo de duración que se mide en años o en cientos o miles de millones de años. Entonces, si en un fósil, por ejemplo, encuentran carbono 14, y vamos a suponer que el carbono 14 tiene un periodo de vida media entre 1000 y 2000 años. Entonces, si se encuentra en ese fósil el carbono 14, se puede suponer que ese resto fósil puede tener entre 1000 y 2000 millones de años. O sea, son aproximaciones que hacen los científicos. No es así tan folclóricamente como yo se los estoy contando, pero digamos que es una forma aproximada para que ustedes puedan comprender la temática. Los fósiles documentan la existencia de especies ahora extintas, es decir, que ya no existen, ¿no? Que están muertas, que están fallecidas, lo que muestra que diferentes organismos han vivido en la Tierra durante diferentes periodos de tiempo en la historia del planeta. También pueden ayudar a los científicos a reconstruir las historias evolutivas de las especies actuales. Por ejemplo, algunos de los fósiles más estudiados son los del linaje del caballo. Usando estos fósiles, los científicos han podido reconstruir un árbol familiar extenso y ramificado de los caballos y sus parientes extintos. Los cambios en el linaje que conducen a los caballos modernos, como la reducción de los dedos en los pies o pezuñas, pueden reflejar adaptaciones a cambios en el medio ambiente. Entonces, como los científicos han podido localizar diferentes restos fósiles de los antepasados del caballo, entonces ellos han podido hacer ese árbol familiar en donde han podido reconstruir cómo eran anatómicamente hablando cada uno de esos fósiles. Miren, aquí los tenemos. Se inicia con el Hyracotherium, que es un Eohippus. Miren, mucho más pequeño que el caballo actual. Miren el tamaño tan pequeño que tiene. Y fíjense que a nivel de las patas, a nivel de las pezuñas, cómo sufrieron modificaciones a lo largo del tiempo. Luego de este Hyracotherium viene el Mesohippus. Miren, el tamaño pues va cambiando. Luego viene el Merychippus, luego el Pliohippus y por último tenemos ya Equus, que es el género de los caballos actuales. En la imagen hay varios fósiles encontrados en diferentes niveles o estratos. Según información de la lectura anterior, ¿cuál de los fósiles es el más antiguo? Encierra en un círculo la respuesta correcta. Tú vas a mencionar, teniendo en cuenta estos estratos, en la zona X, en la zona Y o en la zona Z o estratos, en cuál de ellos podemos encontrar los fósiles más antiguos. Tú lo vas a encerrar aquí y vas a señalarlo, ¿listo? Hace unos años, unos científicos y paleontólogos encontraron en el sur de Argentina fósiles de un reptil de agua dulce, Mesosaurus, también encontrado al sur de África. Con base en este hecho se puede inferir que Gondwana y Laurasia no existieron. B. El reptil Mesosaurus nadó de África hasta Argentina. C. El continente africano estuvo unido a Sudamérica hace 250 millones de años. Y D. El Mesosaurus colonizó territorio argentino durante 250.000 millones de años. Tú vas a seleccionar la respuesta correcta aquí y si es posible puedes justificar el porqué. Actividad 7. Te dicen que encuentres el fósil. Vas a armar el esqueleto del siguiente fósil, este que te están presentando aquí. Vas a pegar las piezas en una hoja de papel y alrededor, luego que hayas armado este rompecabezas del fósil, vas a dibujar alrededor de estas piezas o los huesos y con el propósito de que tú puedas reconstruir cómo pudo haber sido anatómicamente este fósil, es decir, cómo era su apariencia física, cómo era su morfología. Luego, en la actividad 8 dice que vas a dibujar cómo se vería esta criatura, es decir, este mismo fósil, si la vieras ahora mismo en persona, cómo luciría. Para ello, debes incluir o debes mencionar cómo es su pelaje, cómo fue su piel o si tenía escamas, o como mejor a ti te parezca. La idea es que lo hagas de la forma más detallada, clara y, si es posible, si tienes en casa, puedes usar colores para poder distinguir entre una u otra morfología. Luego, la segunda parte de la actividad 8 dicen que vas a explicar por qué este organismo, es decir, ese fósil que tú reconstruiste, las características que mostraste. Explica por qué este organismo tiene las características que mostraste en el dibujo. Es decir, tú vas a fundamentar por qué tú crees que este organismo es así como tú lo describes. Y vas a respaldar esa inferencia que tú has hecho
teniendo en cuenta lo explicado en esta parte de acá. Recuerda que inferir significa lanzar un juicio, una conclusión, algo puntual. Luego te piden, infiera cuáles eran las características del ecosistema donde pudo habitar este organismo. Apoye su inferencia con evidencias evolutivas que ha aprendido. Es decir, tú vas a decir cómo era el medio ambiente en donde posiblemente tú crees que este fósil pudo haber habitado, cómo eran las condiciones de ese ambiente, de pronto sí, el tamaño de los árboles, sí, cómo era el lugar donde estaban posiblemente estos animales, estos fósiles. Y en la parte cuarta dice que vas a escribir una inferencia sobre el comportamiento del organismo. ¿Cómo crees que sería su comportamiento? Es decir, si tú crees que este organismo era herbívoro, si era carnívoro, si él de pronto habitaba en comunidad, o si era un individuo aislado, si eran nómadas. Es decir, tú vas a describir cómo crees tú que pudo haber sido el comportamiento de ese reptil. Luego de eso pasamos a otro tema que está incluido en esta guía, que tiene que ver con dos importantes personajes que tienen que ver con la evolución, y son el señor Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Para ello vamos a hacer la actividad 9, en donde te piden que vas a leer el siguiente texto. Es la lectura número 5, que tiene como título Teorías de la evolución. Me voy a permitir leérselas. Dice: los científicos de principios del siglo XIX conocían algunos tipos de fósiles y estaban muy al tanto de las estructuras homólogas. Ya ustedes saben, ya pueden distinguir perfectamente qué son las estructuras homólogas. Muchos científicos sospechaban que algún tipo de evolución había dado lugar a los seres vivos, sin embargo, no tenían una teoría unificadora que explicara el proceso evolutivo. Dos científicos lideraron el camino en la búsqueda de un mecanismo de evolución. El primero fue Jean-Baptiste Lamarck, y el segundo fue Charles Darwin. Herencia de las características adquiridas. Vamos a hablar ahora del señor Jean-Baptiste Lamarck. La primera presentación sistemática de la evolución fue presentada por el científico francés Jean-Baptiste Lamarck, quien nació en 1774 y murió en 1829. Él presentó esta obra sobre la sistemática de la evolución en el año 1809. Lamarck describió un mecanismo por el cual creía que ocurría la evolución. Este mecanismo, conocido como la herencia de las características adquiridas, se describe a continuación. Aquí vemos una foto del señor Jean-Baptiste Lamarck. Miren en esta imagen que está aquí. Miren que aquí este animal tiene patas, acá no tiene y acá vuelve a tener, ¿cierto? Bien, asumamos que hay salamandras viviendo en algunas praderas. Lamarck argumentaba que estas salamandras tuvieron dificultades para caminar porque sus patas cortas no podían pisar los pastos altos ni alcanzar el suelo. Supongamos que es como en este caso que tienen patas, ¿cierto? Supongamos que estas salamandras comienzan a deslizarse sobre sus vientres para moverse de un lugar a otro. Debido a que no usaron sus patas, sino que se estaban deslizando, utilizaron los músculos que éstas llevan y por consiguiente se volvieron pequeñas. Es decir, miren que esta salamandra, como ella no podía caminar o desplazarse de forma efectiva sobre terrenos que tienen pasto, entonces ellas optaban por deslizarse, ¿verdad? Por medio de su vientre. Como las patas no eran utilizadas como se debía, de alguna manera estas patas se fueron atrofiando hasta tal punto de que prácticamente desaparecían porque pues no eran utilizadas, ¿cierto? Es así, por ejemplo, las muelas del juicio. No sé si recuerdan el video que vimos en la primera parte de esta guía, en donde esas muelas del juicio, ¿verdad?, que son las cordales, muchas personas se las sacan porque no ejercen ninguna función fundamental dentro de la dentadura, ¿cierto? Por eso se pueden sacar, para que haya más espacio para los demás dientes. También la apéndice. La apéndice, en el caso de nosotros, pues hasta el momento pues no es que desempeñe una función trascendental dentro del sistema digestivo. Se cree que puede influir en el sistema de defensa de nuestro organismo, en la producción de algunas enzimas, en fin, una serie de cosas de este tipo. Pero ese apéndice nosotros no lo utilizamos. A una persona le pueden extirpar el apéndice y no pasa absolutamente nada, sigue su vida normal. Entonces son órganos que se atrofiaron. Algo similar ocurrió aquí en la salamandra con sus patitas. Como ella se deslizaba, ¿para qué iba a necesitar patas? ¿Cierto? Bien, vamos a seguir leyendo.
La teoría de Lamarck menciona que las salamandras pasaron este rasgo adquirido a su descendencia, es decir, aquellas salamandras que dejaron de utilizar las patitas, la descendencia que tenían iban a ser sin patas, porque el ambiente, pues, el ambiente era propicio para que estas salamandras no tuvieran patas. Con el tiempo, las piernas de las salamandras se usaron tan pocas veces que desaparecieron. Así Lamarck sustenta cómo las salamandras sin patas evolucionaron de las salamandras con patas. Lamarck no presentó ninguna evidencia u observación experimental y su teoría perdió apoyo científico. Aunque lo que Lamarck decía parecía coherente, siempre que hay una teoría tiene que haber sustentación, ya sea a través de la experiencia o a través de datos que permitan demostrar que lo que está diciendo esa persona en esa teoría es correcto. ¿Oyeron? Evolución por selección natural. Ahora vamos a hablar del señor Charles Darwin. Recuerden que la teoría planteada por el señor Lamarck fue la herencia de las características adquiridas, y ahora vamos a hablar del señor Charles Darwin, cuya teoría hace referencia a la selección natural. Entonces, la evolución por selección natural. La siguiente teoría provino del naturalista británico Charles Darwin, quien nació en 1809 y murió en 1882. Esta teoría la desarrolló mientras trabajaba como naturalista coleccionando especies, haciendo observaciones y manteniendo registros a bordo del barco HMS Beagle, en el cual viajó a diferentes partes del continente suramericano y a las islas del Pacífico Sur. Dicho viaje duró 5 años, tiempo en el cual leyó a Charles Lyell con principios de geología. Es decir, Charles Darwin era un señor que se interesaba por todo aquello que tuviese que ver con la naturaleza, con ciencias de la Tierra. Asimismo, comparando sus observaciones, las diferentes evidencias que observó en especies vegetales y animales le permitió establecer las bases de su teoría. Ante todo, el señor Charles Darwin era un excelente observador. De hecho, la observación es uno de los pasos primordiales dentro del método científico. Si la persona que quiere estudiar algo no es capaz de observar para percibir qué es lo que está sucediendo, entonces esa persona nunca va a llegar a ningún lado, porque a partir de la observación es que nosotros nos podemos dar cuenta de todos los fenómenos o situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y el señor Charles Darwin fue un excelente observador. Sin embargo, la pregunta central todavía no ha sido contestada. Si la evolución ocurrió, ¿por medio de qué ocurrió? El señor aquí, Lamarck, habló algo de evolución, ¿cierto? Pero no hubo sustento. Y la pregunta es, ¿cuál fue el medio que permitió que ocurriera la evolución? En 1838, Darwin leyó el libro Principios de la población, del economista Thomas Malthus, donde éste establecía que un crecimiento no controlado de población humana podía llegar a duplicar su cantidad en 25 años. Fíjense, esta información le llamó la atención en gran manera a Charles Darwin. Por otro lado, los recursos como el alimento, territorio, agua, entre otros, no aumentaban en la misma proporción. Así, los seres humanos quedaban en una lucha por la supervivencia, llegando a competir por estos limitados recursos. Entonces, fíjense, digamos que era como un pronóstico bastante preocupante el que mencionaba el señor Thomas Malthus. Al haber sobrepoblación humana, los recursos naturales iban a escasear y eso iba a conllevar a una problemática grandiosísima, y eso podría desencadenar problemas de todo tipo. Fue así que, combinando estas ideas, Darwin explicó cómo podía ocurrir la evolución. Todo esto que él se leyó, el libro de Thomas Malthus, el libro que se leyó de Charles Lyell y mucha más información que él tuvo a la mano, le permitieron explicar, según él, cómo podía ocurrir el proceso de evolución. Primero, estableció que existe variación entre individuos de una misma especie. Es decir, entre especies de un mismo género pueden haber diferencias. Segundo, estableció que la escasez de recursos lleva a individuos de la misma población a competir por ellos. Esto permite que unos individuos mueran y otros sobrevivan. De este razonamiento, Darwin concluyó que los individuos de una población que tienen variaciones beneficiosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de variaciones beneficiosas, hacemos referencia a las características que les permite adaptarse mejor al nuevo entorno. Estas variaciones beneficiosas tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse que aquellos que no las tienen.
Hoy en día esta teoría es aceptada por los científicos y se considera como la teoría unificadora para todas en la biología. Teoría sintética de la evolución o síntesis neodarwiniana. Esto vino posterior al planteamiento del señor Darwin. La combinación de la teoría de la evolución de Charles Darwin con los principios de la genética mendeliana, que fue propuesta, ustedes recuerdan, por Gregor Mendel, se conoce como la síntesis neodarwiniana o la teoría sintética de la evolución. Esta teoría intenta relacionar la teoría de la evolución con la paleontología, la sistemática y la genética. Fíjense, varias ciencias que están integradas a partir de esta nueva teoría. Los principales representantes de la síntesis fueron el genetista Theodosius Doddsky, quien nació en 1900 y murió en 1975, el zoólogo Ernst Mayr, quien nació en 1904 y murió en 2005, el paleontólogo George Simpson, quien nació en 1902 y murió en 1984, el botánico George Ledyard Stebbins, todos ellos de origen estadounidense, y el zoólogo Julian Huxley, quien nació en 1887 y murió en 1975, de origen inglés. Doddsky propuso que la evolución puede percibirse como un cambio de frecuencias génicas o cambios en la proporción de los fenotipos presentes en una población. Para los defensores de la teoría sintética, la evolución de las especies resulta de la interacción entre la variación genética que se origina en la recombinación de alelos y las mutaciones y la selección natural. ¿En qué información tan interesante la que les acaban de presentar en esta lectura número 5? Listo, a partir de esta lectura mira lo que vas a hacer. Entonces, con base en la lectura anterior vas a completar el siguiente cuadro comparativo. Es un cuadro comparativo entre el señor Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Y hay, digamos que, unos criterios de comparación. El primero de ellos, nombre de la teoría. Aquí escribes el nombre de la teoría que propuso Lamarck y acá la de Darwin. ¿Cuáles eran los principios o argumentos de la teoría de Lamarck? Los escribes aquí y aquí los de Darwin. Esta teoría fue aceptada por la comunidad científica. ¿Por qué? Escribes sí o no y por qué, sí o no y por qué para el caso de Charles Darwin. ¿Cuál teoría apoyarías tú y por qué? Aquí ya si seleccionas cuál de las teorías. Si seleccionas Lamarck, escribes aquí y dices el por qué. Si seleccionas la de Charles Darwin, escribes aquí y dices el por qué. Listo, pasamos a la actividad 10, donde hay que hacer la lectura 6. ¿Cómo será el hombre en 1000 años? El diario británico The Sun reunió un grupo de científicos británicos, quienes retrataron cómo sería el ser humano en los próximos 1000 años. Con base en los cambios en la alimentación, así como en el desarrollo de la medicina y la tecnología, ellos fueron explicando una a una todas las mutaciones que sufriría el ser humano. Posibles mutaciones, más bien. Los cambios evidencian que el ser humano será muy distinto al que existe hasta ahora. Por ejemplo, el osteópata es un especialista en enfermedades óseas o de los huesos. Británico Gary Trainer explicó al diario The Sun que en los próximos 1000 años el hombre será más alto en promedio y que los sistemas básicos tendrán cambios. Estos son algunos de los cambios. Primero, los seres humanos serán más altos que ahora. Bueno, esto digamos que es una promesa para aquellos que sufren siendo bajos, de estatura baja. Su cerebro será más pequeño porque ya no lo usarán. Las máquinas y computadoras se encargarán del trabajo de memorización, es decir, que el nivel cognitivo va a bajar, imagínense ustedes. Y bueno, y no es que estemos muy lejos de esto, y me permiten hacer una analogía. Con tanto reggaetón ineficiente y con letras que conllevan a todo menos a nada bueno, yo creo que el cerebro de muchos definitivamente sí está mucho más pequeño. Afortunadamente el de ustedes no, porque ustedes son estudiantes que sí se interesan por todas aquellas cosas que los llevan a ustedes a un mejor futuro, ¿cierto? Y a comprender la realidad que nos circunda. Los ojos de los seres humanos se agrandarán, Dios santo, porque las comunicaciones estarán centradas básicamente en las expresiones faciales y en el movimiento de los ojos. Seremos ojones, ¿oyeron? Cuarto, la boca se achicará debido a que la nutrición se basará en el consumo de líquidos. Incluso podríamos conseguir nuestra nutrición de los líquidos o pastillas en el futuro, imagínense, lo que podría significar tener menos dientes y que las mandíbulas retrocedieran, afirma el médico dentista Philip Steamer. ¡Wow! Estas son predicciones bastante preocupantes, ¿cierto? Responda a las siguientes preguntas de acuerdo a esta lectura.
a esta lectura que pronostica cómo será el ser humano en 1000 años. Las afirmaciones hechas por el diario de Sun en la lectura anterior siguen el modelo lamarckiano o darwiniano. Entonces tú vas a decir si el fundamento de esta lectura se amolda más a lo que propuso Lamarck o a lo que propuso Darwin, y tú vas a justificar tu respuesta, vas a decir el por qué. De acuerdo con lo anterior, consideras correctas estas afirmaciones, porque es decir, esto que mencionan aquí, ¿verdad? Estos cambios que mencionan en la lectura 6, tú consideras que son correctas y vas a decir el por qué. En la C dice, observe las siguientes tiras cómicas sobre la evolución y comente si siguen el modelo de evolución de Lamarck o de Darwin. Es parecida a este punto. Vas a decir, ¿verdad?, si cada una de estas tiras cómicas son, digamos que, explicadas, ya sea por la teoría propuesta por Lamarck o por la que propuso Darwin. Miremos la primera caricatura. Dice, wow, ¿qué es eso? Este pececito ve a este otro que le está saliendo un bracito. Dice el pececito que tiene el bracito, he decidido evolucionar. El otro le pregunta, ¿podemos hacer eso? Le responde, supongo, mira, pies. Es decir, además de bracitos ya tenía pies. Y entonces el preocupado le pregunta, ¿y eso duele? Entonces le responde, no, pero tengo que subir aquí para respirar. Fíjense. Luego le pregunta el pececito que quedó en el agua, dice, ¿cómo es? Entonces le responde su amigo, es genial, puedo pensar mejor. El pececito le dice, ¿en serio? ¿Debería hacerlo yo? Entonces miren cómo este pececito, los cambios que tuvo en cada ciclo, ¿cierto? Y le responde, no. Y miren aquí, lo cazó y se lo está devorando. Entonces, es una caricatura donde se plasma de forma precisa el proceso de evolución. Y en esta segunda dice, esto es como una relación tóxica que tanto se menciona en Facebook, ¿cierto? Dice, tenemos que hablar. ¿Quién era esa amiguita? Le pregunta a este pececito celoso, a este otro. ¿Por qué ya no te preocupas de mí como antes? Estás actuando raro. ¿Qué está pasando? Háblame. Fíjate que este no le está diciendo absolutamente nada. Estás conmigo solo por diversión, ¿no es así? Solo pasas con tus amigos. Oye, ¿a dónde vas? Regresa aquí, no he terminado de hablar. Fíjense que en esta caricatura, ¿verdad?, aquí también se está plasmando una situación que está relacionada directamente con el proceso de evolución. Entonces aquí pues tú vas a escribir, vas a hacer tu comentario, ¿verdad? Si esta tira cómica sigue el modelo de evolución de Lamarck o Darwin, y lo mismo esta, si sigue el modelo de evolución de Lamarck o de Darwin. Bueno, muchachos, esta es la explicación para la realización de las actividades de esta segunda parte de la guía correspondiente al tema de evolución biológica. Que tengan un excelente día.